Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablar de un tema que es importante que nosotros recordemos siempre. Y es que sí es verdad que Satanás puede atacarnos y que constantemente se levanta contra nosotros que somos hijos de Dios. Pero también hay una responsabilidad humana que nosotros debemos asumir. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué todo me está saliendo mal ahora que estoy caminando con Jesucristo. Se supone que las cosas deberían ser mejor. Y tendemos a culpar a Dios de muchas situaciones que ocurren en nuestra vida. Aún sabiendo de Jesucristo, aún sabiendo la palabra, responsabilizamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Y para agradar a Dios, nosotros debemos partir por examinarnos a nosotros mismos sin justificación y sin victimización y pensar, ¿en qué es lo que estoy haciendo mal? Salmos 26:2 insta a que nosotros le roguemos a Dios que nos examine, que examine nuestros pensamientos más íntimos, más profundos. Nosotros debemos rogarle a Dios que nos examine, porque de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, brota todo tipo de mal que tiene consecuencias. Y debemos hacernos estas preguntas. ¿En qué me estoy equivocando? ¿Estoy manifestando el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5:22? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿O son más fuertes las obras de mi carne? ¿Estoy dando testimonio de una vida con Cristo? Son las preguntas que debemos hacernos cuando todo está saliendo mal en nuestra vida. Debemos autoexaminarnos y pensar, ¿estoy reflejando una vida transformada? ¿O soy igual que siempre? Porque bíblicamente es necesario no solo leer la palabra o memorizar ciertos textos bíblicos. Es necesario que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestra vida. Porque podemos llegar a culpar a Dios y a todo el mundo por no asumir nuestra responsabilidad. Y en la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos bíblicos que Dios dice que debemos hacer. Como por ejemplo, la palabra de Dios dice que debemos tener resguardo de nuestro temperamento. Que podemos molestarnos, pero que no podemos entrar en ira, y mucho menos permanecer en ese estado porque es pecado. Efesios 4:26. La palabra de Dios dice que debemos administrar bien nuestros recursos, nuestras finanzas, con toda sabiduría, con toda mayordomía, para no pasar necesidad económica. Proverbios 20:21, Proverbios 27:23 al 24. La palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y esto no es solo la vestimenta, es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14. Primera de Juan 2:6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos reflexionar y preguntarnos de todo corazón, ¿he conocido a Jesucristo verdaderamente? ¿Jesucristo ha hecho un impacto en mi vida? ¿Soy diferente a como era antes? La nueva vida en Cristo quiere decir que no estoy atado a nada, no estoy oprimido. No quiere decir que no pequemos, pero ya no estamos en atadura siendo esclavos del pecado. Estar en Cristo es sentirse libre, ser diferente a como éramos antes. Y saben, hay un texto bíblico que nos muestra una realidad. Y es Mateo 25, del versículo 1 al 13. La parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes. Nos muestra la realidad dentro de la iglesia. Refleja a la iglesia
Y es que dentro de la iglesia hay prudentes que saben que Cristo vendrá y viven el día como si Cristo fuera a venir hoy. Están alertas, están atentos, están preparados para la venida de Jesucristo. Y también encontramos a los imprudentes que saben que Cristo vendrá, pero que aún así duermen, que tienen por tardanza la venida de Jesucristo y no están preparados. Y nosotros hoy tenemos que tener la seguridad de saber que si Cristo viene hoy, yo soy salvo. Y si tenemos dudas respecto a nuestra salvación, debemos meditar y reflexionar en cómo estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Es peligroso no examinarse y creer que lo estamos haciendo bien. La mala manera de vivir nos está llevando por un camino de perdición. Engañosamente creemos que por ir al templo nosotros vamos a alcanzar salvación, siendo que Dios no es prioridad en nuestra vida, siendo que no cumplimos con Mateo 6:33, no buscamos el reino de Dios y su justicia. No oramos, no queremos estudiar la palabra de Dios, no queremos congregarnos, aún somos dominados por nuestra carne. Y dejamos fácilmente el Evangelio de Jesucristo. Y nuestra fe no puede estar fundada en ninguna emoción, en ningún sentimiento, en ninguna circunstancia, en ningún problema. Nuestra fe debe estar firme en Jesucristo. En nuestro diario vivir, nosotros estamos rodeados de personas inconversas, de personas que no conocen a Jesucristo. Y Dios nos insta a dar testimonio. Dios nos insta a dar un buen ejemplo. Y lamentablemente en este punto fallamos todos. Todos fallamos. Y nosotros deberíamos ser sabios. No deberíamos ser manipulables ni influenciables por el mundo. Porque nosotros somos luz. Somos la sal de esta tierra. Con nuestros colegas, con nuestra familia, con nuestras amistades, debemos comportarnos como hijos de Dios siempre. Ser santos, que quiere decir apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de nuestra carne. ¿Cómo está nuestra vida privada? ¿Cómo estamos espiritualmente? Hoy he hablado de problemas que surgen en nuestra vida. He hablado de meditar, de reflexionar, sin culpar a Dios, sin culpar a otros. La palabra de Dios es la que nos muestra la solución para todos nuestros males, que nos lleva a la cruz del Calvario, que nos lleva a Jesucristo, aquel que cargó con el pecado de toda la humanidad, aquel que por un instante se volvió el hombre más pecador del mundo porque cargaba con los pecados más aberrantes y aborrecedores del mundo. Aquel que resucitó para darnos salvación, para darnos vida eterna, para dar transformación, para entregar el perdón de pecados. Por el quien nosotros hoy podemos levantarnos cada día en el nombre de Jesucristo. ¿Saben? La parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes nos muestra una realidad terrible. Y es que dentro de la iglesia, un 50% será salvo y un 50% se perderá por su mala manera de vivir y rebeldía contra Dios. Y cuando digo dentro de la iglesia estoy hablando en general. Y Jesucristo quiere enderezar nuestro caminar mediante el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:9 es que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la voluntad de Dios es que nadie pierda la vida sin Cristo. Por eso Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Nuestra motivación debe ser hacer la voluntad de Dios. Debemos entender que Dios no excluye a nadie. Que no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar y limpiar. Por eso su palabra dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. La mentira más grande que Satanás le ha hecho a la humanidad es hacerles creer que cuando pecan no son dignos de Dios.
No se pueden acercar a Dios. Así engaña y pone cizaña. Así engaña y pone cizaña Satanás. Por eso es tan importante que el mundo sepa que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre. Es verdad que un hijo de Dios, un cristiano, no puede ser poseído por ningún demonio. Pero Satanás puede atacarnos, aún a los hijos de Dios, y Job es el ejemplo de eso. Satanás usa sus secuaces para intentar influenciarnos, para poner pensamientos como susurros en nuestra mente, que nos dicen, no vayas a Cristo. Dios no te va a perdonar, Dios está enojado, Dios te va a castigar. Eres indigno, eres pecador, debería darte vergüenza acercarte a Cristo. Porque Satanás va a intentar avergonzarnos, va a intentar burlarse de nosotros, va a intentar que no nos acerquemos a Dios, va a intentar destruir nuestra vida hasta el punto que no podamos levantarnos más. Pero escúcheme bien, la realidad más importante y más impactante es que estamos en tiempos de gracia por Jesucristo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Vivir en tiempo de gracia nos recuerda que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna, que hay perdón de pecados, que hay oportunidad. Quiere decir que si vamos a los pies de Jesucristo con un corazón sincero y humillado, Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda nuestra maldad. La solución para todos nuestros males, para todos nuestros problemas, es ir a Jesucristo, porque solo en Él encontramos poder de Dios para ser redimidos. Nosotros muchas veces sufrimos y todo nos sale mal por nuestra rebeldía y desobediencia a Dios. Por eso sufrimos y enfrentamos consecuencias que nos hieren, que nos lastiman. Nosotros debemos madurar espiritualmente, tener dominio propio. Debemos seguir a Jesucristo hasta el fin de nuestras vidas. Debemos despojarnos del viejo hombre. Debemos dejar nuestros malos hábitos, nuestras malas creencias. Debemos dejar nuestros malos pensamientos. Dejar nuestra mala manera de vivir, dejar la perversidad, dejar la envidia, dejar la ira, dejar las contiendas, dejar los pleitos, dejar la soberbia, dejar la altivez, dejar la lujuria, dejar todo tipo de mal. Debemos arrepentirnos genuinamente y pedir perdón a Dios siempre. Rogarle a Dios que Él tome el control de nuestra vida. Que Él nos dirija en todo. No tenemos que tener por tardanza la venida de Jesucristo. Y debemos comenzar a vivir la palabra de Dios, ser hacedores. No le demos más autoridad a Satanás sobre nuestra vida. Tomemos la autoridad que tenemos como hijos de Dios, sometiéndonos al único Dios verdadero que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá. No contristemos más al Espíritu Santo. No le causemos tristeza al Espíritu Santo. Arrepentámonos genuinamente y vivamos dignamente para el Señor. Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice que Dios no nos llamó a inmundicia, sino que nos llamó a santificación. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, nos insta a que reconozcamos que hemos pecado delante de Dios, que pidamos perdón a Dios, que nos acerquemos a Dios. Estamos en tiempos en donde
Dios demanda a su pueblo que nos humillemos con un corazón sincero y agradable delante de su presencia. Que no finjamos que no hemos pecado, que no finjamos que estamos bien, que somos perfectos, que somos santos, sino que podamos quitarnos la falsedad y la hipocresía e ir a los pies de Cristo. Este es el tiempo de hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios es verdaderamente un hijo de Dios. No seamos engañados. La mala manera de vivir, la rebeldía, la desobediencia a Dios nos está quitando ese privilegio que Jesucristo ha traído a la humanidad, que es la salvación. Nosotros vivimos por gracia, pero escuche bien, la gracia no nos permite pecar deliberadamente. La palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios. Arrepintámonos de corazón, pidámosle perdón a Dios y pidámosle a Dios que nos guíe en todo. Porque necesitamos reconocer que le necesitamos y reconocer que hemos pecado contra Dios, que hemos pecado contra nuestro prójimo y necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida. Dios te bendiga.